Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Cembrearda y Gökberk YLDRM. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. A veces el amor no se apaga, solo duerme. Se esconde entre las esquinas del orgullo, entre las páginas no leídas de una historia que parecía acabada. Hay vínculos que resisten al tiempo, a la distancia, al silencio, a la lógica, incluso al olvido. La historia de Cembrearda y Gökberk YLDRM es el mejor ejemplo de que el verdadero amor no desaparece, se transforma, se espera, y cuando menos lo imaginas, regresa. Lo que durante años pareció una relación rota, una promesa inconclusa entre dos almas que una vez se amaron intensamente, hoy renace en forma de boda, de compromiso, de redención. Cembrearda ha confirmado públicamente que se casará con el hombre que fue su gran amor, y que, según confiesa ahora, en realidad nunca dejó de serlo. Esta declaración no llegó envuelta en una rueda de prensa espectacular ni en un posado artificial para revistas de corazón. Surgió de forma natural, inesperada, y cargada de emoción. Pero para entender el peso de esta noticia, hay que volver atrás. Porque esta historia no comienza en un altar, sino en una habitación de hospital, con una llamada urgente y un corazón en peligro. Hace apenas 2 meses, Gökberk fue ingresado de emergencia en una clínica privada en Estambul, tras experimentar un fuerte dolor en el pecho. Al principio los médicos pensaron que se trataba de un episodio de estrés extremo, algo común en figuras públicas sometidas a una exposición constante. Sin embargo, los análisis posteriores revelaron algo más delicado. Un cuadro leve de afección cardíaca que, sin ser letal, sí requería atención médica y una revisión profunda de sus hábitos y estilo de vida. En ese momento Cembre se encontraba en Italia, trabajando intensamente en el rodaje de una serie internacional. Sin embargo, cuando recibió la noticia, no lo dudó. Canceló todo, tomó el primer vuelo de regreso a Turquía y aterrizó en Estambul de la madrugada. No hizo declaraciones. No llamó a su representante. No comunicó nada a la prensa. Solo fue directa al hospital. Caminó por los pasillos fríos sin seguridad, sin cámaras, sin maquillaje, sin más compañía que su propio temor. Cuando entró en la habitación, lo vio dormido, débil, vulnerable, pero vivo. Se sentó junto a él, le tomó la mano, y se quedó en silencio. Lloró durante 1 hora, sin emitir una sola palabra. No hacía falta. Como luego diría una enfermera que presenció la escena, era como ver una película, pero real. El amor estaba allí, flotando en el aire. No se tocaba, pero se sentía. Era tan evidente que dolía. Cuando Gökberk despertó y la vio allí, sentada, despeinada, con los ojos rojos de tanto llorar, solo pudo murmurar, «Aún estás aquí». Y ella, sin vacilar, respondió con una frase que cambiaría sus vidas, «No me volveré a ir». En esa habitación silenciosa, iluminada por el parpadeo tenue de las máquinas médicas, ocurrió algo que ambos llevaban años evitando, se dijeron lo que nunca se habían atrevido a confesar con palabras. Que seguían amándose. Que se extrañaban. Que se habían estado esperando. Y fue en ese instante, sin pompa, sin guión, sin flashes, que tomaron la decisión de casarse. Porque la vida, cuando golpea con fuerza, recuerda lo que importa. Y lo que importaba en ese momento, era ellos dos. Pocas semanas después, durante un evento benéfico donde Cembre participaba como invitada especial, un periodista le preguntó casualmente por el estado de salud de Gökberk. Su respuesta, natural y directa, dejó al público en shock: «Está mejor cada día, y además nos casamos».
Ya tenemos fecha. La noticia se propagó como un incendio emocional en redes sociales. Los medios la replicaron en cuestión de minutos. Los fans incrédulos y emocionados convirtieron el nombre de la pareja en tendencia global con el hashtag #CemreGokberk. En menos de una hora, los comentarios inundaron las plataformas digitales. Desde mensajes de felicitación hasta declaraciones de personas que afirmaban haber recuperado la fe en el amor tras años de escepticismo. Una seguidora incluso escribió: "Esperamos esta boda más que la nuestra. No es una historia de ficción, es amor verdadero". La fecha elegida para la boda no fue una casualidad. El 3 de diciembre era una jornada cargada de simbolismo para ellos. Ese mismo día, años atrás, se conocieron por primera vez en un set de rodaje. Ella llevaba una bufanda roja. Él sostenía un libro de poesía turca clásica. Se cruzaron en un pasillo, se miraron fugazmente y, como en las mejores novelas, todo empezó. Desde entonces su relación fue una montaña rusa de emociones, pasiones encendidas, rupturas dolorosas, reconciliaciones breves, silencios que lo decían todo. Pero ahora, tras tantas idas y vueltas, esa fecha representaría un nuevo inicio. Una nueva promesa. La ceremonia se celebró en una antigua mansión otomana restaurada, con vistas espectaculares al Bósforo. El lugar fue mantenido en secreto hasta último momento. Solo 120 personas recibieron la ubicación exacta a través de un mensaje codificado, como si se tratase de una misión secreta. Los invitados eran amigos íntimos, familiares cercanos y colegas del medio que han acompañado a la pareja durante años. La invitación, escrita a mano, decía simplemente: "Cuando el corazón late con fuerza, no hay dudas. Solo amor". Y eso fue exactamente lo que se respiró en la atmósfera esa noche. Cemre apareció en lo alto de una escalinata de mármol blanco, tomada del brazo de su hermano mayor. Llevaba un vestido diseñado especialmente por Elie Saab, confeccionado con más de 1200 cristales bordados a mano, con mangas de tul francés y una cola majestuosa de 3 metros. Su velo casi transparente cubría ligeramente un tocado antiguo que había pertenecido a su abuela. Gökberk, esperándola al pie del altar, no pudo contener las lágrimas. Pero no era un llanto teatral, como los que se ven en televisión. Era un llanto profundo del alma, de esos que solo emergen cuando entiendes que estás viviendo uno de los momentos más importantes de tu vida. Cuando sabes que, después de tanto dolor, has llegado a casa. La ceremonia fue íntima, breve pero intensamente emocional. El juez, amigo personal de la familia YLDRM, ofició la boda con palabras sencillas pero sentidas. Cuando llegó el momento de los votos, escritos por ellos mismos, los asistentes no pudieron contener las lágrimas. Cemre, con voz temblorosa, dijo: "Te he amado en silencio, en la ausencia, en los días fríos y en aquellos donde no sabías que pensaba en ti. Hoy elijo amarte en voz alta frente al mundo. Ya no tengo miedo". Y Gökberk, mirándola fijamente, respondió: "Pasé años esperando que volvieras. Pero lo que no sabía era que siempre estuviste ahí. Hoy no te prometo perfección. Te prometo verdad". Y fue entonces cuando se besaron. Un beso que cerró una década de amor suspendido. Un beso que selló no solo un compromiso, sino una historia que parecía imposible, y que, contra todo pronóstico, encontró su redención. En una entrevista exclusiva días después de la boda, publicada por la revista Luna Nueva, Cemre reflexionó sobre lo vivido: "Durante mucho tiempo creí que si volvía a amar, me rompería. Pensé que ya había amado suficiente. Pero la vida me enseñó que el amor no se desgasta. Solo evoluciona. Hoy no quiero una historia perfecta. Quiero una historia real. Y con Gökberk la tengo".
Palabras que reflejan no solo la madurez de una mujer que ha amado, sufrido y aprendido, sino también la profundidad de un vínculo que ha sobrevivido a todo lo que la vida pudo poner en su camino. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez dejaste escapar a alguien por miedo o por orgullo? ¿Qué te inspira esta historia? ¿Te ha hecho pensar en tu propio pasado? Queremos leerte en los comentarios. Y ya que estás aquí, ¿qué otras historias del espectáculo turco te gustaría que contemos en el canal? Porque aquí no solo informamos, también sentimos, compartimos y celebramos lo más humano que existe, el amor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.